Shabbat Shalom, querida comunidad de Casa de Israel Mundial. Les saluda su maestro de Torah, Yehoshua Ben Jacob, Rosh, director de la Yeshiva Beit Israel, el Instituto de Torah Mesiánica para toda la Casa de Israel Mundial. En este precioso día de Shabbat, Shabbat Hagadol, Shabbat sumamente importante, el Shabbat previo a la fiesta de Pesach. Recuerde que para el próximo viernes 15 de abril en el anochecer estaremos celebrando todos juntos a nivel mundial. Toda la Casa de Israel estará llevando a cabo la cena de Pesach. Por consiguiente, el siguiente Shabbat no será con panes trenzados, sino que será con pan sin levadura. De esta manera, pues en el transcurso de la semana, Bezrat Hashem, le estaremos compartiendo las últimas directrices más pertinentes posibles a fin de que usted pueda tener su casa libre de todo tipo de levadura y así estemos completamente listos para celebrar nuestra preciosa festividad de Pesach. De esta manera entonces, pues en este día de Shabbat nos encontramos estudiando lo que concierne a la Parashat Metzorah. Esa es la porción de la Torah comprendida en el Sefer Vaikra, libro de Levíticos,
capítulo 14, del verso 1 hasta el capítulo 15, todo completo hasta su final. Y allí pues se nos hablan ciertas regulaciones, ciertas reglas que se deben considerar a fin de poder controlar lo que se conocía en aquel momento como la Negat Zaraat o la plaga de lepra, como se le llama hoy en día. De esta manera entonces pues vamos a estar profundizando en esta preciosa tarde de Shabbat y vamos a estudiar al respecto. Vamos a tratar de desentrañar ciertas maneras de poder comprender lo que la Torah nos quiere transmitir a fin de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Antes de introducirnos en el estudio, por supuesto, es necesario que bendigamos el nombre de nuestro Abba Kadosh. Vamos a bendecir todos juntos el nombre de nuestro Abba Kadosh con la finalidad de que sea Él hablando a nuestras vidas, sea Él guiándonos en este precioso estudio que vamos a estar llevando a cabo. De esta manera, entre tanto, vamos bendiciendo el nombre del Eterno. Usted puede ir buscando la cita, Levítico capítulo 14, que será la base pues de nuestro estudio de esta tarde. Bendigamos el nombre del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito es usted Adonai, Señor nuestro, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ordena con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Be'aretna Adonai Eloheinu et divrei Torateja, befinou bififiot, ameja be'ed Israel, benichie anachnu, betzatzeenu, betzatzeeh, tzatzeenu, betzatzeeh, ameja be'ed Israel kulanu, yodesh emeja, belomde Torateja, lishma baruch atah Adonai ham lamed Torah lam Israel. Por favor, Adonai, Señor nuestro, haz que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestra boca y en las bocas de todo tu pueblo, la casa de Israel. Que tanto nosotros que estamos aquí conectados, como nuestros descendientes y también los descendientes de nuestros descendientes, seamos todos conocedores de tu nombre, oh Yeshua, y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito es tu Adonai, que enseña Torah a su pueblo Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es tu Adonai, Señor nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido a nosotros de entre todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito es tu Adonai, que nos da la Torah. Beshem Rabbeinu Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien. De esta manera entonces vamos ubicándonos exactamente en el Sefer Vaikra. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 14. Aquí es donde vamos a estar fundamentando nuestra enseñanza de esta tarde de Shabbat, basada o extraída en la Parashat Metzorah. Esta porción Metzorah precisamente se titula de esta manera debido a que comienza diciéndonos Sefer Vaikra, capítulo 14, verso 2. Sot tichie Torat HaMetzorah. Sot tichie, esta es Torat HaMetzorah, la Torah del leproso, como se traduce popularmente. La palabra Metzorah se traduce popularmente como leproso. Quiero hacer mención que el énfasis de esta enseñanza será el contexto espiritual. Vamos a desentrañar todo lo que nuestros jajamín de nuestro pueblo judío, los sabios de nuestro pueblo Israel, nos han enseñado de generación en generación, interpretando los códigos de la Torah en esta parashat, a fin de que podamos comprender cómo cuidarnos de la lepra espiritual, ya que el mensaje de la Torah, además de tener un mensaje pues a simple vista literal, su principal objetivo es transmitir principios espirituales de vida, para que a través de estos principios espirituales de vida podamos agradar al Santo bendito sea, agradar al Dios de Israel, agradar al Dios de Israel, porque esta emuná, esta fe que tú y yo profesamos hoy, creer en un Mashiach redentor, el cual es Yeshua, creer en un único Elohim, el cual es Yod-Kei Bat-Kei,
Ribono Shel Olam, el creador del mundo, es una fe originalmente judío-hebrea israelita. Es decir, pertenece originalmente al pueblo judío. De esta manera, la mejor forma de poder comprender todos los conceptos en torno a esta fe, dentro de su ámbito original, es a través de la cosmovisión judío-hebrea original. Solamente a través de la interpretación de nuestros sabios judíos es que vamos a poder comprender el mensaje original de toda la Torah. Por eso, a lo largo de toda esta enseñanza vamos a estar extrayendo los comentarios rabínicos, los comentarios de los grandes jajamín de nuestro pueblo judío, a fin de poder comprender todo el significado espiritual de la Zaraat. La Zaraat, que como les compartí hace poco en un breve comentario, se toma prestada la traducción al español de lepra, pero en realidad la palabra Zaraat, si tú buscas su significado, significa azotar, así como cuando un padre castiga a su hijo. Es decir, que prácticamente la palabra Zaraat la podemos traducir como castigo, un castigo, propinar un castigo. Por consiguiente, la Zaraat es un castigo divino que viene del cielo, directamente. La Zaraat que se suscitaba en el desierto, en aquella generación, no es la misma lepra de hoy en día, de ninguna manera, ni ninguna enfermedad se le asemeja. La lepra es una enfermedad completamente distinta a la Zaraat. Sepa bien esto, nuestros jajamín nos han instruido, y todas las características que la Torah describe acerca de la Zaraat no entran en coinonía con ninguna enfermedad de la piel o que tenga que ver con esta índole, como el vitiligo y demás otras enfermedades que vemos. Ninguna tiene que ver con la Zaraat bíblica, porque la Zaraat, como vamos a aprender, en realidad se suscitaba en medio de una persona, más que todo no dentro de un ámbito exterior. No era una infección física en un principio, sino que más bien comenzaba espiritualmente. Y entonces, debido a esa falla, esa mancha espiritual, esta se exteriorizaba. En eso se basaba la Zaraat. Tenía una raíz espiritual, más que una enfermedad física, como lo es la lepra. La Zaraat tenía una raíz espiritual. ¿Cuál era esta raíz espiritual? Bueno, vamos a adentrarnos en todo esto. Primeramente debemos saber primeramente que la Gemara Yerushalmi nos explica en el tratado de Masechta Peah 1.1 por qué nuestra porción de la Torah comienza diciendo Zot tihyeh Torah HaMetzorah. Esta es la Torah del Metzorah, del leproso. Citando la palabra Torah, ¿por qué no cita la palabra mitzvah, que es un rango minoritario, o la palabra huk, como lo hace comúnmente en otros pesukim? Este es el estatuto, o esta es la mitzvah, o este es el mishpat, como comienza aquella parashá de Shemot capítulo 21, mishpatín, eleja mishpatín, estos son las legislaciones. En este no, en este toma la palabra Torah, que es la que engloba todos los mandamientos. Entonces comienza diciendo, básicamente la traducción en español es, esta es la Torah del leproso. De esta forma entonces la Gemara Yerushalmi Masechta Peah 1.1 nos dice lo siguiente: Derash Torah keneged kol mitzvot. Estudiar la Torah es equivalente a cumplir todos los mandamientos. Cuando nosotros estudiamos Torah, cuando nosotros investigamos en ella, inquirimos en ella, profundizamos en ella, es equivalente espiritualmente hablando al cumplimiento de todos los mitzvot de la Torah. De esta manera, entonces, tenemos la Parashat Metzorah que comienza diciendo Zot tihyeh Torah HaMetzorah. ¿Qué quiere decir? Que aquel que se ha constituido en un Metzorah, en un leproso, es porque ha transgredido toda la Torah. Es porque ha transgredido toda la Torah. Para que se pueda engendrar en la persona
la infección del Zaraat, era necesario que se presentara de 7 distintas maneras, así como se describe en nuestra porción. Estas 7 distintas maneras las vamos a encontrar en Sefer Vaikra, capítulo 13, exactamente. Primero, una erupción. Se podía presentar una Zaraat. Segundo, era también presentada como la lepra crónica. También es presentada la tercera tipo de lepra, lepra de carne viva. Tenemos un cuarto tipo de lepra, que es la lepra del divieso. El quinto era propiciada la lepra por una quemadura. La sexta lepra, lepra de tiña. Y la séptima era la lepra de calvicie, de calva. También vemos una cierta lepra denominada maligna, que se presentaba en la ropa y en la casa. Ahora, podemos ver también inclusive que en la Guemará se nos explica que hay aproximadamente 10 pecados por medio de los cuales se puede ser contagiado de lepra, de Zaraat, mejor dicho, de Zaraat. Vamos a olvidarnos ya de lepra, ya que hemos salvaguardado esta distinción que hay entre Zaraat bíblica y la lepra actual, son completamente distintas. Miren, por ejemplo, los jajamí nos enseñan que de entre estos 10 pecados hay 3 principales que podemos extraer y darnos cuenta por qué se daba la Zaraat. Primero, por el robo. Segundo, por el orgullo. Y tercero, por el lashon hará, por el lashon hará. Cuando hablamos de lashon hará, y es aquí donde quiero hacer énfasis en nuestra enseñanza, la cual evidentemente hemos titulado Cuidado con la lepra Zaraat espiritual. Es decir, vamos a aprender cómo evitar ser leprosos, tener Zaraat espiritualmente hablando. Y vemos acá que el lashon hará es uno de los principales motivos. Vamos a descubrir según la Torá y según nuestros grandes jajamín, cómo es esto que a través del lashon hará se puede suscitar la Zaraat. Lashon hará significa lashon, lengua, hará, mala, la lengua mala. Cuando hablamos de lashon hará nos estamos refiriendo a aquel que difama, aquel que se la pasa chismorreando, de chisme en chismes, hablando mal del prójimo, difamando para malponer a su prójimo y quedar bien él y sacar provecho de ese falso testimonio que está suscitándose allí, detractando a los demás con comentarios peyorativos. Eso también incluye el lashon hará. Lashon hará no simplemente se trata de chismear o de hablar mal, como literalmente lo traducimos, sino que lashon hará va mucho más allá. Va mucho más allá y tiene que ver incluso con dar comentarios negativos. Cuando nosotros damos comentarios negativos de cualquier cosa o persona, eso es lashon hará. Eso es lashon hará. Si te sirven un plato de comida y tú vienes y dices, la comida está insípida. Hay un relato en el Midrash, nos cuenta los grandes jajamín, cómo una pareja de un rabino le traía la comida y bueno, le faltaba sal a la comida. Y se lo comió el rabino y su compañero de estudio se quedó impresionado cómo se comió la comida de su esposa sin decirle nada. Y entonces es allí donde aprendemos este gran principio de que el lashon hará se incluye también cuando nosotros hablamos mal, aunque la comida esté insípida, no criticarla. ¿Por qué? Porque eso es una señal de lashon hará, de alguien que es desagradecido con lo que Hashem le ha dado. Por lo menos tienes la verajá de comerte algo insípido, dijo el jajam. Entonces vemos acá que la Guemará Yerushalmi nos dice, así como derash Torah keneged kol mitzvot, estudiar la Torah es igual a cumplir todos los mitzvot, lashon hará keneged kol Torah, hablar mal, incurrir en lashon hará es igual a quebrantar toda la Torah. Cuando nosotros hacemos lashon hará, cuando nosotros hablamos mal del prójimo, cuando nosotros difamamos, cuando nosotros calumniamos, cuando damos falso testimonio, aun cuando sea verdadero el testimonio, vemos el ejemplo de Yosef, el padre de nuestro Mashiach. Vemos el ejemplo de Yosef, esposo de Miriam, dice que no incurrió en hablar a la gente a voz popul lo que se estaba presentando de que ella había quedado concebida sin que él la tocara.
para no difamarla porque era un varón sadik. Para no difamarla porque era un varón sadik. ¿Qué era lo que estaba evitando él? Incurrir en la shon hara. Fuera cierto, fuera falso, evidentemente para él era algo certero en ese momento. Me imagino cuando le llegó la noticia de que estoy embarazada, pero ¿cómo es esto que estás embarazada? O sea, que me ha sido infiel, es lo primero que va a pensar, pero aún así dice el testimonio allí, no la quiso difamar porque era un varón sadik. Es decir, un sadik no habla mal de las personas aun cuando tengan ese aspecto negativo por el cual hablarlo. Es de esta manera como vemos que la Gemara en Arajim 15b se nos explica en la Gemara que la palabra Metzorah en realidad es un acróstico. El acróstico de la palabra Motzi Shem Ra, aquel que saca a relucir lo malo. La palabra Metzorah en realidad está formada por dos terminologías hebreas. Motzi, que significa extraer o sacar, a relucir, Ra, lo malo. Es decir, aquel que está criticando todo el tiempo, hablando cosas negativas todo el tiempo, de cualquier detalle de la vida, de cualquier persona específicamente también, es una persona Motzi Ra, es una persona que leprosa. Es una persona leprosa, es decir, una persona, si tú tienes un compañero que todo el tiempo está hablando cosas negativas, constantemente criticando al uno, criticando al otro, criticando esto, criticando aquello, para mal, entonces pues evidentemente tiene tzarad espiritual. Es una persona motzirra, que saca a relucir lo malo de todo. Nunca saca a relucir lo bueno. Todas las cosas, por muy malas que las veamos, siempre tienen su lado positivo. Todas las situaciones en la vida, todas tienen su lado positivo. Y nosotros los sadiquín venimos para eso, para traer luz, aún en medio de esas tinieblas, aún en medio de esas circunstancias, de esos problemas difíciles que se nos presentan en la vida. Los sadiquín extraemos lo bueno. Pero aquellos que son rasha, que son malvados, que tienen motzirra, que solamente sacan a reducir lo malo. De aquí inclusive les compartí hace poco una pequeña gematría que los jajamín nos enseñan, de Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 16. Vamos, acompáñenme por favor, mismo libro de Levítico, Sefer Vaikra, Levítico, capítulo 19, verso 16. Les doy tiempo para que busquen la cita. Busque la cita ahí rápidamente, es muy importante para mí que usted lo vea con sus propios ojos, lo que dice aquí. Levítico capítulo 19, verso 16. Mire cómo dice. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí dice en hebreo, lotelech rajil beameja. Eso es lo que dice. Lotelech, no andarás o no estarás encaminado, que es la palabra telech, que tiene que ver con caminar o tener un estilo de vida. Rajil, la palabra rajil es lo que se traduce popularmente como chismeando, pero en realidad tiene que ver con detractar. Cuando hablamos de detractar, es cuando, aun cuando nuestro prójimo haga lo bueno, siempre sacamos lo malo a fin de detractarlo, de degradarlo como persona, para que las personas que lo rodean siempre tengan una perspectiva negativa de él, por mucho que se esfuerce. Entonces, una persona que tiene motzirra, que es metzorah, que tiene tzaraat, hace esto, detracta a los que le rodean y solamente elogia lo que él hace, para él ser el que sea el protagonista del asunto. Y aún cuanto más se esfuerce el que está a su alrededor, él va a sacar lo negativo todo el tiempo para que entonces sea detratado. Por eso dice, lotelech rajil, no andarás retractando. Y luego dice entonces, detractando. Y luego dice, beameja. Este es el punto muy importante de este pasaje. Dice, a tu pueblo, en contra de tu pueblo. En contra de tu pueblo. ¿Qué pueblo se está refiriendo aquí? ¿Qué pueblo se está refiriendo aquí? Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Por consiguiente, esta mitzvah de la Torah, dicho sea de paso, es la prohibición de la Torah número 236. La prohibición número 236 de la Torah, según la cuenta rabínica del Rambam, Moshe ben Maimón, que nos enumera los 613 mitzvot. Esta es la 236, la prohibición 236. No andarás detractando en contra de tu pueblo, a los de tu pueblo.
¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Así que esta mitzvah se consiste básicamente en no hablar mal del pueblo de Israel. Así que cuando hablamos de la Shohara dentro del contexto de toda la Torá, y cuando hablamos del prójimo dentro del contexto de toda la Torá, quiere decir el varón israelita, el judío, el hebreo. Cuando hablamos de una persona israelita, de un judío, de un hebreo, no estamos hablando de genéticamente solamente, no. Estamos refiriendo también espiritualmente. Hay quienes son judíos espiritualmente hablando, es decir, viven por obedecer la Torá. Aquel que vive por obedecer la Torá, pues tiene un alma judía, es espiritualmente judío. Así que no se puede hablar en contra de personas que se dedican a obedecer la Torá, porque son constituidas de Ameja, nuestro pueblo. Como dice acá, no detratarás a ese pueblo que se dedica a guardar la Torá. Porque Baruch Hashem nos dedicamos a guardar la Torá, pero todos nos equivocamos, todos tenemos defectos. Entonces, ¿qué voy a resaltar de esta persona que se esfuerza, que lucha contra sus malos deseos, contra su Yetzer Hará, contra sus bajas pasiones? ¿Por qué voy a resaltar la pequeña desobediencia que hizo si es una persona que se esfuerza por obedecer Torá? Entonces, por eso la Torá nos lo prohíbe. La prohibición 236 de la Torá, no hablar mal del pueblo de Israel, es decir, aquellos que se dedican a guardar Torá. Ahora, Sefer Vaikra, capítulo 19, verso 16, que estamos citando, que dice Lotelech Rahil Beameja, es Kineged Negat Sarar. En gematría es igual a 883, igual que la palabra Negat Sarar. Igual que la palabra Negat Sarar. Cuando nosotros contamos todas las letras que comprenden esta frase, Lotelech Rahil Beameja, y contamos todas las letras hebreas que comprenden la frase Negat Sarar, que significa plaga de lepra, entre comillas, recuérdese que no es lo mismo, pero es la palabra que se ha tomado prestada, es igual a 883. Usted puede sacar la cuenta ya en su casa tranquilamente. De todas maneras, a principio de esta semana les compartí la publicación y ahí me tomé la molestia de escribir con las letras hebreas esa gematría. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que aquel que habla mal del pueblo de Israel es castigado con Sarat. Aquel que habla mal del pueblo de Israel es castigado con Sarat. Por consiguiente, quiere decir que tiene un diagnóstico de lepra, es decir, se constituye en un Metzorá. Como hace poco, a comienzos de la década del 2010 en adelante, tenemos acá en Venezuela, teníamos un presidente en ese momento, ustedes saben, Hugo Rafael Chávez Frías, maldijo al pueblo de Israel. Instantáneamente, un año más o menos después, 2013 para ser exacto, y si usted revisa el calendario judío, fue para la fecha de Purim del año 2013, falleció de cáncer. Falleció de cáncer en una fiesta de Purim, Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Por qué? Porque hizo la Shohara, maldijo al pueblo de Israel. Maldijo al pueblo de Israel, entonces falleció de cáncer. Entonces fue diagnosticado que delante de Hashem como un Motzirá, como un Metzorá, como un leproso. Desde entonces Venezuela pues empezó a decaer fuertemente hasta hoy en día. Entonces vemos acá la importancia de no hablar mal del pueblo de Israel. Su servidor en lo personal, empecé a dirigir a todo un talmidim en ese momento y hasta hoy en día así lo hacemos. Usted que nos acompaña en las transmisiones de Shabbat, de cena de Shabbat, declaramos la verajá de Shin Shalom, que es una bendición especial para el pueblo de Israel. Esto comúnmente no se hace en la noche de Shabbat, pero nuestra comunidad decidió hacerlo para contrarrestar precisamente esa bajeza cultural que hay acá en Venezuela, que es una cultura muy antisemita. Entonces por eso se incluyó la verajá al pueblo de Israel en la cena de Shabbat para instruir a esta generación en ello, en bendecir al pueblo de Israel. Porque como dice la Torá, dice Bereshit capítulo 12, acompáñenme a Bereshit capítulo 12, vamos a Bereshit capítulo 12 porque aquí vamos a desentrañar uno de los secretos más maravillosos que contiene la Torá. Digo maravilloso porque acá podemos encontrar que nos dice Bereshit, Génesis capítulo 12, le doy tiempo para que busque la cita. Muy importante que lo vea con sus propios ojos para que se dé cuenta
de lo que dice acá. Mire, dice, Bereshit, Génesis, capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande. Esto es Hashem hablando a Abraham. Dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Verso 3, este es el importante. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esta frase se repite constantemente dirigida hacia los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Sobre ellos estuvo depositada esta verajá. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esto constituye al pueblo de Israel en un ducto de luz divina. Este ducto que se constituye al pueblo de Israel se puede convertir para nosotros en bendición o maldición. Todo dependerá de nuestra actitud para con ellos. Si nosotros bendecimos al pueblo de Israel, entonces ese ducto nos iluminará con bendición. Pero si nosotros maldecimos al pueblo de Israel, entonces ese ducto nos dará maldición. De esta manera entonces, Bereshit capítulo 12, verso 3, es un pasaje muy crucial que debemos conocer para poder activar bendiciones o maldiciones. De tal manera que sobre el pueblo de Israel, Hashem otorgó esta autoridad. La autoridad de activar bendición en el mundo o maldición en el mundo. Claro, no porque ellos nos bendigan o nos maldigan, no. Ellos todo el tiempo nos van a bendecir. Al día de hoy, ellos lo tienen por mitzvah. Es uno de los mitzvot de la Torah. Cuando se dice, y bendecirás al pueblo de Israel así de esta manera, y se pronuncia el Birkat Kohanim, de allí pues todos los judíos aprendemos que debemos bendecir aun cuando nos hagan daño. Inclusive en la halajá rabínica del Brit Hadashah, por Shaul HaShaliach, Pablo el Apóstol se nos explica de esa manera, que bendigamos aun cuando nos hagan daño. Entonces de esta manera, pues todo dependerá de nosotros. Si hacemos la Shon Hará, si maldecimos al pueblo de Israel, entonces se activará una maldición en nuestra contra, la Zaraat espiritual. Ahora, de esta manera podemos comprender quién es leproso espiritualmente hablando. Es cierto que la lepra hoy en día no está físicamente, literalmente, pero sí espiritualmente, aún muchos la padecen. Sobre todo esta generación en el occidente, muchos pretenden servir al Dios de Israel, como lo dije en un principio. Nosotros estamos profesando una fe que es una fe originalmente judía, hebrea, israelita. Por consiguiente, la mejor manera para profesarla es aprendiendo de ellos. Cómo ellos la practican, así nosotros practicarla. ¿O acaso ellos no saben cómo servir a su propio Dios? ¿O ese es el Dios de nosotros para nosotros decir qué es lo que le agrada al Dios de Israel? Si es el Dios de ellos. Nosotros éramos gentiles, éramos idólatras. Veníamos de familias idólatras, católicas, que ejercían religiones ajenas a las fuentes originales de esta fe. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros dar la pauta de cómo servir al Dios de Israel si es el Dios de ellos? De esta forma, entonces, es muy importante que sepamos extirpar todo vestigio de la Shon Hará que haya en nosotros. Cuando hablo de vestigio de la Shon Hará me refiero a cualquier paradigma religioso antisemita que hayamos heredado teológicamente, para ser más exactos y precisos, de la Iglesia Católica Romana. El cristianismo hoy en día, el cristianismo evangélico, pentecostal y todos esos movimientos occidentales protestantes que salieron a partir de la época medieval, eso lo aprendemos en nuestra yeshiva, en la yeshiva Beit Israel, aprendemos un poco cómo se desarrolló este tiempo del protestantismo y cómo viene la línea cristiana saliendo de esos vestigios antisemitas católicos. Hasta hoy en día todavía seguimos saliendo, por eso que poco a poco vamos retornando a las raíces hebreas. John Wycliffe, John Huss, todos ellos lo que hicieron fue descubrir las raíces hebreas de nuestra fe en ese momento y querían hacer traducciones más originales apegadas al texto hebreo, porque la Iglesia Católica había prohibido las traducciones salvo la Vulgata latina. Habían instituido el idioma latín como el Lashon Kodesh, como la lengua sagrada en ese momento, pero en realidad siendo que la lengua sagrada era el hebreo y era simplemente para esconder la verdad de las raíces hebreas, que el Dios que nosotros creemos hoy, el Dios al cual nosotros servimos, es el Dios de Israel y es bajo los parámetros, la luz espiritual que el Eterno emana a través de este pueblo que nosotros vamos a aprender a servirle a Él. De esta manera entonces, pues, la Shon Hará no solamente se trata de andar chismeando,
sino de sacar a relucir lo negativo. Hay gente que le gusta hablar mal del pueblo de Israel. Por ejemplo, voy a ser más exacto y más conciso. Como por ejemplo, ¿por qué se usa el talit? ¿Por qué la estrella de Israel? ¿Quién te dijo a ti que esta estrella es satánica? ¿Cómo se te ocurre? O sea, que tú estás diciendo que el pueblo de Israel, que adora al Dios de Israel, al creador del mundo, a través de esta estrella que adoran a Satán, de ninguna manera. Que el satanismo la haya tomado después es otro asunto. En las casas santeras, no sé si ustedes han visto las casas santeras, hasta tienen muñecos de Jesucristo allí, hasta la imagen de Jesucristo la tienen, hasta evocan salmos. O sea que ellos han tomado toda la fuerza espiritual que hay en estos grandes principios de Torah, como el Maguen David, porque en realidad esto no es una estrella, esto es un Maguen David, es un escudo espiritual protector que tiene nuestro pueblo Israel desde tiempos antiguos. Y es así como hemos ganado muchas batallas, y es así como hemos tenido un gran ejército hasta el día de hoy. El Maguen David, el escudo protector espiritual que utilizaba nuestro rey David. Entonces de esta manera muchos detractan, muchos difaman, hablan mal del pueblo judío, del pueblo de Israel, hacen la Shon Hará del pueblo de Israel. Cuando tú haces la Shon Hará, cuando tú hablas mal del pueblo de Israel diciendo, si ellos simplemente siguen tradiciones, ellos simplemente siguen rezos, ellos simplemente están en un sistema religioso, cuando tú haces eso, estás evidenciando que eres un Motzirra, que eres un leproso, que tienes lepra espiritual. ¿Por qué? Porque el que saca a relucir lo malo de algo tiene Zaraat, tiene lepra. Usted no ha sido hecho para sacar a relucir lo negativo, solamente el lado bueno, lo positivo. Ahora, a la hora de practicar esta fe que no nos pertenece a nosotros, sino al pueblo de Israel, es necesario que aprendamos de ellos. Porque dice la profecía, Israel fue constituido por luz a las naciones. Luz a las naciones quiere decir que ellos nos marcarán cuál es el camino espiritual a seguir. No nosotros a ellos. Ellos nos guiarán hacia esa luz espiritual. El Mashiach Yeshua, él era judío, practicaba todo esto, hacía Shabbat, celebraba las fiestas, guardaba toda la Torah, guardaba todos los 613 misbot. Porque esto de los 613 misbot, esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya ha sido transmitido de generación en generación desde tiempos antiguos. Se encuentra registrado en el Talmud y en la misma Torah. Solamente que para poder comprenderlo debemos extirpar toda raíz de Zaraat espiritual que haya en nuestro interior en contra del pueblo judío. Cualquier vestigio de doctrina antisemita, como ya lo dije, para que podamos comprender el mensaje original de las Escrituras a la luz de la interpretación de los grandes jajamín de nuestro pueblo judío. Cuando nosotros hacemos esto, estamos evidenciando humildad, estamos evidenciando que no nos la sabemos toda, estamos evidenciando que hemos muerto al orgullo completamente. Una persona que cree que sabe más que los mismos judíos es una persona orgullosa. Una persona orgullosa. En estos días me incluyeron en un grupo de Telegram que han estado compartiendo muchas enseñanzas en contra del pueblo judío, y las enseñanzas claramente pues hacen evidente que solamente quieren crear a un pueblo rebelde. Una persona que no quiere someterse a un maestro es una persona rebelde, una persona que no se quiere sujetar a la autoridad espiritual que el pueblo de Israel le ha sido otorgado desde los mismos cielos, es una persona rebelde. Ahora, incluso sus enseñanzas, cuando tú las consultas, hablan mal del pueblo de Israel, pero a la hora de interpretar incluso citan a grandes jajamín. Evidencia pues esa hipocresía que hay, en donde simplemente quieren controlar a un pueblo y establecer como ellos piensan. Pero el pueblo de Israel es el que ha sido constituido para hacer luz para las naciones. La Shon Hará es un pecado muy grave, muy grave. Miren lo que le pasó a Miriam, Bemidbar capítulo 12. Se lo cito así, quería ir hasta la cita, dice: Vaifén a Aarón el Miriam, Beiné Metzorat. Y observó a Aarón a Miriam, y aquí estaba leprosa. ¿Por qué Miriam, Números capítulo 12, tenía lepra? Porque hizo la Shon Hará en contra de Moshe, en contra de un escogido de Hashem. De esta manera, si en algo usted tal vez no está de acuerdo conmigo, no hable mal de mí, porque está evidenciando que tiene Zaraat. Yo no hablo mal de ustedes. ¿Sabe qué hago yo?
todo el día estudiando Torah, preparando mensajes, preparando material para hacer retornar a toda la casa de Israel. A eso me dedico todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto a dormir. Solo eso. Entonces, si una persona viene y habla mal de mí, ¿quién está mal allí? ¿Yo o yo que me dedico a la labor sagrada que el Eterno me ha encomendado, o aquel que está sin nada que hacer y simplemente pues está incurriendo en la Lashon Hara? Pues el que está incurriendo en la Lashon Hara es el que está mal. Está evidenciando que tiene Motzirra, y usted, si usted ve que alguien habla mal de un judío, de una persona que se dedica a estudiar Torah, aléjese de esa persona, porque la Zarat es contagiosa. La Zarat es contagiosa, la lepra es contagiosa. Y aquella era física, era fácil de percibir, pero ahora esta es espiritual, es peor. Por eso fue que fuimos castigados con la pandemia, porque todas las naciones en el mundo pretenden hablar en contra del pueblo de Israel. El año anterior estaba escuchando hace poco la enseñanza que les compartí acerca del trasfondo espiritual del COVID-19 y la lepra bíblica, la Zarat, las semejanzas y las similitudes que tienen, cómo las podemos rescatar para poder rectificar los errores que hemos cometido por los cuales sobrevino la pandemia. La pandemia vino primordialmente por eso, la Lashon Hara en contra del pueblo de Israel. La Lashon Hara en contra del pueblo de Israel. Por eso es que vino, por eso usted no hable mal del pueblo de Israel. No hable mal del pueblo de Israel. Usted no lo sabe, muchos de ustedes no lo saben. Bueno, los talmidim ya lo saben porque los hemos instruido en ellos. Y algunos javerín que hacen parte de la Kejilá. Muchos de nosotros tenemos ascendencia judía. Es verdad, pudimos haber nacido en Venezuela, en México, en República Dominicana, en Estados Unidos, en cualquier parte, pero por nuestros apellidos sabemos que somos judíos. El apellido Hernández, que termina en EZ, es judío, así que no podemos hablar en contra del pueblo de Israel. El apellido Torres, Pérez, que termina en EZ, los apellidos Kingsley, es un apellido evidentemente de la tribu de Judá, los reyes de la ley, evidentemente. Entonces vemos acá que muchos de nosotros tenemos ascendencia judía. En su debida oportunidad les compartiré un estudio que tenemos acerca de cómo muchos judíos están en el continente americano según los registros de la misma Tanaj. Hay ciertos pasajes que podemos encontrar en toda la Tanaj que podemos rastrear hacia dónde fueron las 10 tribus de Israel. Eso es mentira que las 10 tribus se perdieron. Las 10 tribus todavía están. Las 10 tribus, ¿dónde están? Somos nosotros, mírate a ti, mírame a mí, somos nosotros que queremos guardar Torah y estamos fuera de la tierra de Israel. Somos nosotros. Si no, entonces, ¿por qué queremos guardar Torah? Entonces, basándonos en eso, siempre considero que usted de ninguna manera hable mal de nadie, porque usted no sabe si está hablando mal en contra de un judío, de nadie. No importa que sea un argentino, no importa que sea un brasilero, no importa que sea un venezolano, no hable mal de nadie, porque usted no sabe si está hablando mal en contra de un judío. No sabe si está hablando mal en contra de un judío. Entonces es mejor, por ejemplo, esos varones que a veces dicen, no, es que él me cae mal. Personalmente yo no soy de esas personas que dicen me cae mal. Primero es necesario conocer a la persona para poder decir, bueno, me cae mal, me cae bien. Con todo y eso, para nosotros, un verdadero sadik, una persona que guarda Torah, no hay tal concepto como me cae mal o me cae bien. De ninguna manera. Nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos andar diciendo me cae mal, me cae bien, soy bueno con este soy malo, simplemente porque huele mal, porque huele bien, porque tiene mal aliento. Nada, de ninguna manera, nada de eso. Debemos amar al prójimo, no incurrir en la Lashon Hara. Vemos, por ejemplo, que Miriam incurrió en la Lashon Hara en contra de su propio hermano, un escogido de Hashem, e instantáneamente fue castigada con lepra. Éxodo capítulo 4, verso 6 dice, Jabena yadeja bejikeja. Introduce ahora tu mano en tu seno, como se traduce popularmente, pero en realidad lo que Hashem le pidió a Moshe en ese momento fuera, introduce tu mano debajo de tu axila. Así fue como le dijo. La palabra bejequeja quiere decir tu axila. Entonces Moshe, ¿por qué el Eterno le pidió a Moshe que guardara su mano en su axila? Bejequeja. ¿Por qué? Porque él había hablado mal del pueblo de Israel. Él había dicho, este pueblo es de dura cerviz. Ellos no me van a prestar atención. ¿Cómo me vas a enviar a mí a sacar a este pueblo tan terco? Eso es lo que significa la palabra dura cerviz, terco. Entonces Hashem le dijo, ¿cómo así? ¿Que tú crees que mi pueblo no va a salir? ¿Yo no lo puedo sacar de Israel, de Egipto? ¿Yo no lo puedo sacar a mi pueblo de Israel? Bueno, entonces agarra tu mano, métela debajo de tu axila
y ahora sácala. ¿Cómo le salió la mano? Llena de lepra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Que Moshe en ese momento había incurrido en la Lashon Hará, y el Lashon Hará más grave que hay en contra del pueblo de Israel, y por eso fue contaminado de lepra en ese momento. ¿Ven? El Talmud Babli Masechta Sotá 42a nos enseña: aquel que hace la Lashon Hará no puede ni siquiera saludar a la Shejinah, no puede pretender ni siquiera saludar a la Shejinah, aquel que incurre en la Lashon Hará. Cuando hablamos de la Shejinah nos estamos refiriendo a la presencia divina del Eterno, o lo que nosotros le llamamos Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como se traduce popularmente, que es Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Esto entonces es lo que enseña aquí el Talmud. Escuche atentamente esto, que este principio talmúdico de Masechta Sotá 42a dice: aquel que hace la Lashon Hará. La Lashon Hará. Ya le he explicado que la Lashon Hará no solamente se trata de chismear, sino de hablar mal, despectivamente, incluso insultar. Es decir, sacar todo lo negativo de una persona. Una persona que es así no puede saludarla a la Shejinah, es decir, que es una persona que está faltándole el respeto al Ruach HaKodesh. De esta manera podemos comprender las palabras de nuestro Mashiach Yeshua en la Besorá del Pi Matíyahu, Mateo capítulo 12, verso 31, donde dice: Rajata ejat lo islach, lahem leolam, giduf Ruach HaKodesh. Todo pecado será perdonado. Solo hay uno que no va a ser perdonado, dijo nuestro Rabino Mashiach Yeshua. Giduf Ruach HaKodesh, que es un tipo de Lashon Hará que infiere a insultar. La palabra Giduf se traduce literalmente como insultar. Esto es lo que se enseña popularmente como la blasfemia del Espíritu Santo, pero dentro de la cosmovisión judía original quiere decir que se causa un Lashon Hará, un tipo de Lashon Hará que tiene que ver con un insulto en contra del Ruach HaKodesh. Cuando nosotros incurrimos en Lashon Hará de cualquier índole, lastimamos nuestra comunión con el Ruach HaKodesh. Y ese tipo de pecado no puede ser perdonado, dice nuestro Mashiach Yeshua. Dentro de la cosmovisión judía, incluso el Nachman, Rabbi Nachman de Breslov, confirma esta idea en su Sefer Hamidot. Nos enseña que el Lashon Hará no tiene solución. Todos los pecados se pueden rectificar, todos, pero el Lashon Hará no. Esta es la postura de Nachman de Breslov, y dice: ¿por qué? Porque cuando tú haces Lashon Hará, y con esto vamos culminando, cuando tú haces Lashon Hará, es como si le dijeras al Eterno: muy bien, aquí tenemos a Juan, tenemos a Juan, ya vas a hablar tú, vas a incurrir en Lashon Hará. Le dices al Eterno que se quite de su trono de juez del universo, y tú te sientas en el trono de juez del universo y juzgas despectivamente, incurriendo en Lashon Hará. Aquel que incurre en Lashon Hará se sienta a juzgar en el lugar del juez del mundo. Por eso es que el Lashon Hará es un pecado muy grave, porque pretendes tú juzgar al mundo cuando el juez del universo es nuestro Adonai. De esta manera entonces, pues, aprendamos a cuidarnos del Lashon Hará para que no tengamos tzaraat espiritual. Para que no tengamos tzaraat espiritual es necesario que no incurramos en Lashon Hará. No estemos hablando despectivamente de absolutamente nadie. No estemos sacando a relucir lo negativo. No estemos detractando a nuestro prójimo, sino que más bien elogiemos lo positivo. Esa pequeña luz que veamos en nuestro prójimo, hagamos que se ilumine muchísimo más, para que así él pueda acercarse mucho más a esta preciosa luz de nuestra bendita Torá. Así que este es un principio muy importante. Tzaraat espiritual. ¿Cómo identificamos a alguien que tiene tzaraat espiritual? Cuando habla mal del pueblo de Israel. Por consiguiente, amado pueblo de Israel, casa de Israel mundial, no hablemos mal del pueblo de Israel, porque esto es un pecado muy grave, la Lashon Hará, que nos puede traer tzaraat espiritual, lepra espiritual a nuestras vidas. Este es el tikún que tenemos que hacer. Por eso, en la pandemia, Hashem
permitió que se diera el reglamento de cubrirnos la boca. Por eso el tapaboca. El tapaboca precisamente es por eso, porque nuestra boca es la vía por medio del cual incurrimos en ese pecado. Incluso esa es una de las características que se le ordenaba al que tenía lepra. El que tenía lepra tenía que colocarse un bozal. Dice así, Levítico capítulo 13, verso 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Es decir, tamé, tamé. Embozado. Tenía que cubrirse la boca y declarar, estoy inmundo, estoy inmundo. Ese es el castigo con el cual Hashem ha propinado a esta generación. Que hasta hoy en día, bueno, ya estamos saliendo, ya estamos haciendo tikkun, estamos rectificando, sigamos adelante, sigamos guardando Torah, sigamos guardando mitzvot, sigamos encaminándonos a la luz de la Torah de nuestro Mashiach y Yeshua. Esperando entonces que este estudio sobre la lepra espiritual sea de mucha edificación para todos, y de esta manera, pues, si ha bendecido su vida esta enseñanza, le invito para que comparta esta enseñanza con sus contactos, con sus amigos, con sus seres queridos. Dele like, dele me gusta, para que otras vidas también puedan ser iluminadas por la bendita luz de nuestra Santa Torah que nos ha legado nuestro Santo Rabbeinu Yeshua HaMashiach. De esta manera, pues quiero disponerme a continuación para declarar la bendición después del estudio, para culminar esta transmisión y así pues introducirnos en lo que nos corresponde a nuestra ceremonia de Abdalá. Déjenme buscar aquí la cita, la verajá brevemente, para que de esa manera pues estemos completamente bendecidos. Recuerde que el siguiente Shabbat será la cena de Pesaj. El siguiente Shabbat será la cena de Pesaj, así que usted haga sus preparativos correspondientes, saque la levadura de su casa, haga tevilá para que esté completamente preparado para ese día, y así entonces pues podamos cumplir todos juntos con la mitzvah de la Torah. Por algún motivo no sale la verajá, vamos a buscar por última vez a ver. Aquí la tenemos, Baruch Hashem. Aquí la tenemos. Oración del Rabí Nehumya ben Hakana. Doy gracias delante de usted, Adonai Elohai, porque has puesto mi suerte entre los que se sientan en la sala de estudio y porque no me has dado mi parte entre los que se sientan ociosos en las esquinas. Me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Me levanto temprano para perseguir asuntos de Torah y ellos se levantan temprano para perseguir asuntos de frivolidad. Yo trabajo y ellos se afanan. Yo trabajo y recibo recompensa. Y ellos se afanan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren, corro hacia la vida del mundo venidero y ellos corren a pozos de destrucción. Amén. Recuerde que en breve nos vemos entonces para nuestra ceremonia de Abdalá. Shabbat Shalom para todos.